van a escuchar la triste confesión de una joven que después de haber conocido los caminos de Dios, se lanzó por el sendero horroroso del convulsionado mundo del pecado, el vicio y la delincuencia. El propósito de esta grabación no es para glorificar los años que empleé sirviendo al diablo, las drogas y el delito. No es para mostrar qué gran pecadora fui, ni qué buena cristiana soy ahora. Doy mi testimonio para proclamar un sinopsis de los milagros que el profeta de Nazaret, el precioso rubio de Galilea, hizo por mí y honrar su bendito nombre. Al oír el término drogadicto o drogadicta, muchos inmediatamente verán en su imaginación la cansada y estropeada figura vagamunda que inunda las calles de nuestras ciudades, robando, traficando con drogas y hasta mendigando para adquirir el material necesario para saciar el monstruo del vicio. Sin embargo, son muy pocos los que comprenden que un día estos infelices y desgraciados cautivos del vicio poseyeron una niñez saludable y normal, pero poco a poco fueron hundiéndose hasta llegar a su miserable condición. Mi nombre es María López. Nací y me crié en un hogar cristiano, hija de padres misioneros, donde me instruyeron en los caminos gloriosos del Señor y participé de los dones celestiales. Durante mis años de infancia, puedo decir que fui muy feliz, ya que disfruté de una niñez normal y saludable. Sin embargo, a la edad de 14 años, llegué a la encrucijada de la vida. A esa tierna edad, comencé a mirar a las cosas que el mundo, el diablo y la carne tenían que ofrecer. Como alguien ha dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. La curiosidad, la influencia de mis compañeras de escuela y muchas cosas más comenzaron a apagar en mí el celo por las cosas de la iglesia. Primeramente, dejé de orar, cosa que mis padres rápidamente se dieron de cuenta, pero estaban dispuestos a pasar por alto y dejarlo en las manos del Señor. Ellos, siendo siervos de Dios, con paciencia y oración, intentaban ayudar mi vida espiritual. Con frecuencia, mi papá me preguntaba: Loli, ¿has orado hoy? Y yo siempre le contestaba rápidamente: sí, papi, ya oré, pero eran mentiras. Luego, dejé de leer la Biblia y apartado los cultos de la iglesia, y lentamente la unción del Espíritu Santo fue alejándose de mí. En vista de mi decadencia espiritual, se comenzó a revelar en mí un orgullo desmedido y emprendí mi búsqueda por las pasiones carnales. La felicidad, a mi modo de ver, consistía en lograr la personalidad ideal, la ropa ideal, las situaciones ideales, el trabajo ideal, el hombre ideal y así por el estilo. Si yo cambiaba, seguramente lograría ser feliz. Cada vez que me paraba al frente de un espejo, escuchaba en mi mente las burlas de mis compañeras de clase. Esas faldas largas te hacen ver fea, ordinaria y anticuada. Pasaba mis días y mis noches soñando con estar en el mundo, usando pantalones, trajes extravagantes y provocativos. Yo ansiaba desesperadamente poder vivir conforme a mis propios impulsos, sin saber que esto me llevaría a descender moralmente cada vez más en el pecado y la maldad. Quería vivir mi juventud, no obstante, por ese sendero nunca sentí la paz ni la verdadera felicidad, ya que solamente existía en mi vida frustración y angustia. Estando en esa condición de pobreza espiritual, fue fácil conocer y enamorarme de un joven inconverso, y al casarme dejé completamente de ir a la iglesia y comencé a aprender cosas que nunca sabía que existían. Vivíamos en la ciudad de Filadelfia, lugar donde el diablo
Literalmente comenzó a hacer con nosotros lo que le vino en gana, ya que Tony y yo emprendimos por el rumbo en el cual el vicio y el placer eran los que gobernaban nuestras vidas. Comenzamos a traficar y a vender la marihuana, y a costilla de esa hierba alucinógena abrimos un restaurante con mesa de billar. Allí luego comenzamos a distribuir la heroína, cocaína, pastillas de toda índole y drogas de toda clase, convirtiéndonos en maestros en el mundo del vicio y el delito. Sin embargo, Tony y yo no nos convertimos solamente en traficantes o tiradores, sino que también empezamos a usar esa maldita droga hasta ser esclavo al vicio. Nada había sucio o bajo para nosotros, incluso el convertir a nuestros amigos en drogadictos para conseguir nuestros clientes. Cuando me endrogaba, comenzaba peleas en las calles y parecía una ruina humana, un títere de Satanás. Formamos una pandilla callejera bastante grande, un grupo de antisociales que buscábamos la violencia y las drogas. Un día nos peleamos con una pandilla rival y recuerdo que las balas pasaban raspando por los lados de la cabeza de Tony. Durante la pelea, los policías se escondieron a un lado esperando que los tiros cesaran. Una tarde, mis padres llegaron a Filadelfia a visitarme. Recuerdo que mi mamá me aconsejaba y me decía: Loli, Cristo te ama. Loli, vuelve a los caminos del Señor. Sin embargo, yo le respondí grosera y ofensivamente debido a mi incredulidad y dureza de corazón: déjeme inquieta, ya ustedes se gozaron en sus vidas, ahora déjenme gozar la mía. Mis padres salieron de mi casa llorando, pero a mí no me importaba. Pasaron los años rápidamente y Tony y yo continuamos en el vicio. Éramos como dos moscas en una telaraña. Cuando más tratábamos de libertarnos, más parecía que nos veíamos envueltos. Un día cualquiera, salí a la farmacia y dejé a mi cuñada con mis hijos. Al regresar a los 15 minutos, encontré a mi hija más pequeña acostada en el piso. Le pregunté a mi cuñada por qué no había puesto a la niña en la cama y me doblé a levantarla. Al levantarla me di de cuenta que algo no estaba bien. Rápidamente pensé en unas pastillas que yo tenía en un abrigo. Eran más de 30 pastillas Trumunos, uno de los barbitúricos más potentes. Puse a la niña sobre el sofá y corrí al bolsillo del abrigo. No había ni una. Mi cuñada rápidamente se percibió de lo que ocurría y subió los escalones a los cuartos de la nena. Bajó apresuradamente gritando: Loli, Damari está muerta. Esta era la prueba más dura de mi vida. ¡Qué dolor tan grande! No había consuelo para mí. Una de mis hijas muerta y la otra muriéndose. Salí a la calle a buscar a mi esposo. Él estaba en el billar restaurante. Se encontraba limpiando su revólver. Cuando él oyó mis gritos, pensó que era otra pelea y salió con pistola en mano, listo para la batalla. Tony, son las nenas. Una está muerta, la otra se está muriendo. Mi esposo y algunos de nuestros amigos salieron corriendo hacia mi casa. Recogieron a mis dos hijas y las llevaron al hospital más cercano. Yo no contaba ni con ánimo para ir al hospital, solamente quería morir. Corrí hasta mi casa porque proponía quitarme la vida. Tomé un cuchillo de cocina y cuando me lo iba a espetar, uno de nuestros amigos me agarró por la muñeca y comenzó a luchar conmigo para quitarme el cuchillo. Mis amigas gritaban: Loli, no te mates. Todos lucharon conmigo hasta desarmarme. Luego, ellos me acompañaron al hospital. Tony estaba en la sala de espera, juntamente con nuestros amigos. Corría a sus brazos y lloraba desmedidamente. El doctor salió
a la sala de espera y nos dijo que él no podía hacer nada por Damaris, pues la habíamos traído muerta. Y ellos ya le habían dado shocks eléctricos, pero ni eso le había producido latido a su corazón. En esos momentos pasó por mi mente las palabras de mi madre: Loli, Cristo te ama, vuelve a los caminos del Señor. Caí de rodillas mientras las lágrimas recorrían por mis mejillas. No me importaba que mis amigos y las otras gentes estuvieran allí, porque yo sabía que ninguno de ellos podían hacer nada por mis hijas. Alcé mi voz al cielo y clamé: Dios mío, ten misericordia de mí. Yo he sido la que he pecado contra ti. Por favor, llévame a mí. Devuélvele la vida a mis hijas. Oh Dios mío, perdóname y ten misericordia. Mientras mis ruegos subían al Altísimo, volvió a entrar el médico. Poniendo su mano sobre mi hombro, me dijo que la niña había vuelto a la vida en una forma milagrosa. Oh, gloria a Dios. Cristo la había resucitado. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al ver el milagro en mis hijas, en vez de cumplir con Dios y irme a la iglesia, regresamos al negocio y le compré cerveza a todas mis amistades y nos arrebatamos con droga para celebrar la resurrección de una de mis hijas y la sanidad de la otra. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Los primeros que perdimos fue el negocio. Luego, las puertas de la cárcel se abrieron para recibirme. Perdimos el dinero que teníamos ahorrado. Perdimos la casa y la furnitura. Y lo último que perdimos fueron los hijos, porque el Estado me los quitó. Yo recuerdo que me encontré hasta sin sitio donde dormir y vivía en un sótano sucio y asqueroso. En ese sótano yo gritaba sin consuelo, pero no había solaz para mi vida. Sin casa, sin hijos, sin dinero, sin comida, enferma y sin Dios y sin esperanza. El diablo continuó haciendo con mi vida lo que le vino en gana, hundiéndome más y más en el lodo cenagoso del vicio y la maldad. Fue horrible cada momento que pasaba en mi vida. Antes de salir de Filadelfia, el Estado nos devolvió las nenas y nos trasladamos a Bridgeport, Connecticut. Tony consiguió un trabajo. Sin embargo, mis únicos propósitos eran seguir vendiendo drogas. Una mañana, mi hija más pequeña sufrió un accidente y la internaron en un hospital y tenían que hacerle una operación. Los doctores me dijeron que no le aseguraban la vida. Tony y yo llorábamos como niños. Yo pasé la noche en el hospital con mi hijita. Por la mañana llegué a casa y mi esposo me dijo que tenía que presentarse a su trabajo. Pude ver cómo las lágrimas descendían por sus mejillas. ¡Qué dolor yo sentía! Ya que yo sabía que yo era la causante de todos estos problemas. No obstante, yo no me atrevía a volver a orar a Dios como había hecho en otra situación parecida. Estuve como 3 horas en mi hogar con los otros niños y luego regresé al hospital. Encontré que un milagro había ocurrido. Mi hija Inés estaba sonriente, contenta, alegre, comiendo, y yo no encontraba cómo explicar lo que había acontecido. Le pregunté a la doctora si me la podía llevar para la casa. Ella me dijo que sí, me la podía llevar. La vestí rápidamente y la saqué del hospital. Pasamos por el trabajo de Tony y cuando él nos vio, nos miró de una forma muy extraña, como si estuviera viendo un fantasma.
Al yo notar su extrañez, me fui enseguida para nuestra casa. Él llegó pisándonos los talones. Estaba desesperado y preguntó por la niña. Loli, ¿dónde está Inés? Inés está aquí. Ella está lo más bien. Yo te la llevé al trabajo. Él todavía no lo podía creer. Fue entonces que él confesó que esa mañana cuando él llegó a su trabajo, se fue a un sitio aparte y alzó sus ojos al cielo y dijo: ese cielo fue hecho por ti, oh Dios, y esta tierra la hiciste tú. Dios mío, yo no te pido lo imposible, porque yo sé que tú puedes hacerlo. Hoy es martes y yo te pido que antes del viernes tú nos des mi hijita sana. Si me la devuelves, yo te prometo servirte toda mi vida. Ese martes Dios le devolvió la vida a nuestra hija. Y ese viernes 4 de julio del 1975 recorríamos las calles de Connecticut buscando una iglesia donde dar nuestros corazones a Jesucristo. Entramos en una iglesia pentecostal donde estaban llevando a cabo una campaña evangelística, ansioso que terminara la predicación para entregar nuestras vidas al Señor. Cuando el evangelista hizo el llamado al altar, Tony y yo corríamos al altar y caímos de rodillas. Yo lloré como nunca en mi vida y sentí algo que hacía más de 11 años que no había sentido. El poder del Espíritu Santo. Esa noche Cristo nos salvó, nos libertó y nos lavó con su sangre, haciéndonos nuevas criaturas en Él. Este es el testimonio de una experiencia real. Cristo tiene poder para romper las cadenas de los vicios y del pecado. Así también, amado amigo, Jesucristo le quiere salvar a usted. Tal vez su vida sea semejante a la que ha escuchado, o tal vez usted sea una persona de sanas costumbres. No importa, todos somos pecadores y necesitamos a Cristo Jesús. Le invito, pues, a que ahora mismo dé el paso más importante de su vida: aceptar a Jesucristo como su único, suficiente y personal Salvador. Venga al Señor así como está. Él le recibe ahora mismo.